Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestro programa número 112 de Aprendiendo a Pensar. Estamos esta semana analizando partidas del gran maestro Ben Larsen, un jugador sueco que estuvo muy cerca de la élite mundial. Ganó muchos torneos zonales que, para que lo entendáis bien, eran los que clasificaban para continuar adelante a ver si podía ser campeón del mundo. De esos zonales se clasificaba para jugar interzonales, ya con jugadores de otros países con bastante nivel, y los ganadores de esos interzonales se clasificaban para jugar el torneo de candidatos, y ahí ya era un número limitado de jugadores y de ahí salía el aspirante para jugar contra el campeón del mundo. Él siempre tropezaba en esa piedra, lo hemos comentado también en el programa de ayer. Ganaba los zonales, en muchos interzonales disputó más de 6 interzonales, conseguía clasificarse para el candidato, pero luego allí pues tropezaba. En algún caso pues tropezaba con Bobby Fischer o con otros jugadores. Así que bueno, hoy vamos a ver una partida de 1972, una partida que se jugó en Hastings entre Ben Larsen, este jugador que estaba intentando escalar posiciones a nivel mundial, contra Brian Elley. Es una partida en la que Ben Larsen emplea la apertura que hoy lleva su nombre y que se practica a nivel quizá no magistral, pero a nivel de jugadores de torneo y de muchos aficionados emplean esta apertura, la apertura Larsen. Así que hoy vamos a ver una partida de él y a la vez aprendemos una nueva apertura que lleva su nombre. Bien, pues vamos a ver esta partida. Su rival no era un rival muy conocido. Ben Larsen, por supuesto que sí. De hecho, si os sirve como anécdota, Bobby Fischer era toda una eminencia en aquella época. Pues Ben Larsen, cuando jugaba con el equipo de Estados Unidos para las Olimpiadas, jugaba por delante de Bobby Fischer. Es decir, Ben Larsen jugaba en el tablero número 1. Fijaros la reputación que tendría, a pesar de no ser campeón del mundo, ni siquiera haber llegado a jugar el match final, pero la reputación que tendría de la cantidad de torneos que ganó, que Ben Larsen jugaba de número 1 y Bobby Fischer jugaba de número 2 en esas Olimpiadas, con lo cual tenía un gran nombre, una gran reputación, y aquí se estaba enfrentando a un jugador más desconocido. En este caso era Brian Elley. Pero vamos a ver cómo le planta bastante cara y cómo Larsen consigue ganar la partida gracias a su apertura. ¿Cuál es su apertura? Pues fijaros, B3, la apertura que lleva su nombre, la que él puso de moda. Era un jugador que le gustaba salirse un poquito de los senderos más conocidos y empleaba esta apertura, que es la Larsen, B3. Su rival ocupó el centro, es una máxima del ajedrez. Cuando un jugador te deja ocupar el centro, pues intenta hacerlo porque hay muchas casillas que vas a ir controlando. Si puedes con los dos peones, pues con los dos, y vas a tener un buen control del centro y espacio detrás para que las piezas puedan salir con comodidad, sin ser amenazadas. Es lo básico del ajedrez, pero como hemos dicho, a Larsen le gustaba ser diferente y salía de forma siempre muy distinta al resto de rivales. Quizá era una de las cosas que le impidió llegar a lo más alto, ¿no? Pero bueno, era su estilo y tampoco podemos estar criticándolo, ¿no? Nos dejó ese legado de una apertura nueva que podemos emplear hoy en día todos. La siguiente jugada está clara, ¿verdad? Alfil B2 por parte de Larsen y atacando al peón. Así que caballo C6 es la jugada teórica, natural, la que es más lógica porque desarrollamos una pieza y a la vez estamos defendiendo al peón de E5. Y ahora la siguiente jugada teórica de Larsen es E3. Fijaros que parece que no ocupa el centro, que está provocando a las negras para que sí lo ocupen ellos. Y ahora sí podría atacárselo. ¿Con qué jugada? Pues E3 no ha sido una jugada de espera cualquiera. Fijaros cómo si las negras hicieran D5, que no era el caso, no lo hicieron, pero
si alguien cuando intentáis hacer esta apertura os juega D5, que será muy habitual, pues en este caso alfil B5 lo que haría sería clavar al caballo que está defendiendo este peón. Claro, este peón ya no puede regresar atrás para defenderlo, porque se ha adelantado demasiado, así que el caballo tampoco es una pieza que ya esté defendiendo al peón, así que el alfil de momento amenaza con ganar ese peón. Y si las negras siguen defendiendo a ese peón, fijaros lo que ocurriría, porque es cierto que el alfil sale para defender a este peón, pero de aquí deja de defender al de G7, con lo cual la diagonal de este alfil puede empezar a ser muy peligrosa. En el momento que este desapareciera, fijaros a dónde puede llegar, a G7 y a H8. Así que, ¿cuál sería la siguiente jugada? Pues intentar eliminar ese peón con F4. Esta era la apertura que inventó Bert Larsen, ¿no? Podemos continuar más, luego con caballo F3, cómo las negras pueden seguir defendiendo, ¿verdad?, con dama, y la partida continuaría, pero no siguió así, es decir, su rival prefirió no adueñarse de tanto centro para no tener ahora que estar defendiéndose desde el principio, y después de E3 prefirió jugar caballo F6. Claro, al no haber ocupado el centro, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Bert Larsen vuelve a jugar alfil B5 atacando al caballo que estaba defendiendo, pero ahora las negras cuentan ya con esta jugada de 6, que en la anterior línea vimos que no, porque el peón se había adelantado tanto y no podía regresar. Ahora D6 defendiendo y todo está en orden. Es cierto que el caballo está clavado, pero no hay ningún tipo de problema. En cualquier momento el alfil se desarrolla y ya el caballo pues está libre. Quiero recordar que llamamos clavadas, que hay muchos jugadores de diferentes niveles que nos siguen y quizá algunos no sepan lo que es una clavada. Es una pieza que pues está de momento inmovilizada porque hay una de mayor valor que está detrás, ¿no? En este caso puede ser el rey, la dama, una torre, y no conviene moverla porque perderíamos una pieza de mucho valor, con lo cual decimos que está ahí como clavada en el tablero, ¿vale? Así que alfil B5 y D6. De momento la apertura bien por parte de los dos, porque Larsen está efectuando la apertura que lleva su nombre y que continúa ejecutándose hoy en día igual que la estamos viendo hoy, y su rival se está defendiendo de una manera correcta con D6. Caballo E2 es la jugada que hace Bert Larsen, y alfil D7, como dijimos, para eliminar la clavada. Enroque, por supuesto, el hecho de que hiciera aperturas raras, entre comillas podemos llamar, no quita de que se enrocara, ¿eh? Todos los jugadores de gran nivel que han llegado a esa altura es porque lo han hecho protegiendo su rey, intentando ganar luego con el resto de las piezas. No podemos ir en las partidas de ajedrez tan sobrados y diciendo, bueno, mi rival es muy inferior, pues ni siquiera me enroco, ¿no? Fijaros como Bert Larsen era muy superior a este rival, pero el enroque siempre tiene que estar en todas o casi todas nuestras partidas. Hay muchas en las que no es oportuno, pero en la mayoría sí. Alfil E7, también para efectuar el enroque, y F4. Fijaros como lo que dijimos al principio de este alfil que quería tener una buena diagonal, a pesar de que las negras lo están impidiendo, pues viene este peón en su socorro, F4, para que el alfil aún la tenga más lejana. Así que F4. Esta es una jugada que también permite que las torres que normalmente las guardamos para el final de la partida, pues después de hacer F4, que no es cierto que debilita el enroque, porque fijaros dónde están las piezas negras, ninguna está atacando, es decir, que podemos mover un peón y en cualquier momento dado, sí que tenemos que apartar el rey, se aparta. Así que F4 no debilita el enroque y sí deja salir a esa torre, que normalmente las usamos para el final de la partida, para usarla en el medio juego contra el enroque del rival. Así que esta es una jugada muy interesante para que la podáis emplear cuando estáis haciendo evidentemente la apertura Larsen. ¿Qué hace su rival? E4. Y E4, si os fijáis, impide que la torre se pueda poner aquí para salir. Así que es un peón ahí como clavado, en la posición del rival, un peón espina. Está muy bien, está adelantado, controla casilla, pero también un peón tan adelantado tiene el inconveniente que hay que defenderlo. Y de momento no está defendido con peones, tiene que estar defendido con piezas, y las piezas pues pueden ser algo inestables porque en cualquier momento pueden desaparecer. Así que bueno, es una jugada que también conlleva un cierto riesgo, ¿vale?, el hacerla. Después de E4, las blancas jugaron caballo G3. Si os fijáis, ya están atacando a ese peón. De momento no se puede tomar porque está defendido, así que las negras enrocaron. Lo digo porque alguien se vería tentado a decir, bueno, elimino primero con el alfil a este caballo y ahora tomo el peón.
¿no? Pero si os fijáis, cuando eliminemos a este caballo, quien va a ocupar esta casilla va a ser el alfil, y nosotros perderíamos nada más y nada menos que la torre, así que no compensa tomar ese peón. Así que las negras pues enrocaron tranquilamente, sabiendo que ahí no había ningún peligro. Alfil por C6 jugó Bent Larsen, y peón por C6 jugaron las negras. C4. Fijaros cómo al principio Larsen no había luchado para nada por el centro, ¿eh? Sin embargo ahora, después de haber dejado que el rival cogiera el centro e intentar caer en esa trampa que las negras evitaron bien con D6, pues ahora sí que están luchando por casillas centrales bastante interesantes. Quizá esta jugada tenga mucho que ver con la que acaban de hacer las negras, porque las negras podían haber tomado con alfil. Sin embargo, el tomar con peón es como toda una declaración de intenciones. Está diciendo que este peón se ha colocado aquí para apoyar a la subida del D, y que a la vez pues apoyen al E4 y se forma una buena cadena de peones, con lo cual Bent Larsen juega C4 precisamente para impedir el plan de las negras. Las negras lo juegan de todas formas porque para eso tienen esa ayuda, y caballo C3 atacando una vez más a ese peón, que de momento sigue estando defendido. Torre 8, una jugada natural, no hay mucho que aconsejar para las negras porque tienen las piezas muy atrás, es complicado aconsejar algo. Y fijaros qué curioso, los tres peones blancos en línea, esta pequeña diagonal, y hay una simetría aquí con esta pequeña diagonal típica de la apertura Larsen, sobre todo cuando se juega el C4, si normalmente no se juega pues se queda este tipo de estructura. Pero fijaros qué curioso estas dos líneas de peones. Torre E8, como hemos dicho, ha sido la última jugada negra, y torre C1. ¿Por qué torre C1? Pues es evidente, lo hemos dicho muchas veces en todos estos programas, llevamos ya 112 programas de Aprendiendo a Pensar, y decimos que a las torres les gusta estar en columnas donde no haya peones, porque las piezas pueden saltar rápidamente y despejarlas, pero los peones no. Es decir, si estamos detrás de un peón, pues la torre no tiene mucho que hacer hasta que el final de la partida pues el tablero esté más despejado. Así que se coloca aquí. ¿Por qué? Porque si alguna columna se va a abrir, va a ser precisamente la columna C, es la columna que se va a abrir, porque el caballo puede saltar en cualquier momento, pero el peón se puede cambiar, o bien que sean las negras o las blancas quien tome. Así que se sitúa en C1 y a la vez está como amenazando, diciendo: voy a tomar en D5 y me voy a hacer dueño de la columna C. ¿Te interesa? ¿O qué vas a hacer? No es una con las piezas estamos mandando son un lenguaje, le estamos mandando un mensaje claro al rival. En este caso, el rival de Bent Larsen lo que hizo fue alfil G4. Está atacando a la dama, de momento aquí no se puede hacer nada porque hay una amenaza superior, hay que atenderla. Alfil G4 es una amenaza simple a la dama, y Bent Larsen prefirió taponar a la vez que libera la diagonal del alfil. Caballo D7 por parte de su rival, que está intentando quizás llevar este alfil también a F6 para que este alfil no tenga tantísima actividad y cambiarlo, o incluso en H4 intentando pues buscar algún tipo de contrajuego. Así que caballo D7 es un juego de maniobras el que hay ahora por parte de los dos. H3 pidiéndole explicaciones a ese alfil que atacaba a la dama y que ya no, está como diciéndole: bueno, tienes que irte, aquí no puedes, aquí tampoco, así que casi casilla única esta, o cambiarlo por el caballo. Así que esta fue la que jugaron. De hecho, si os fijáis, si se va a E6 como casilla única, vendría F5 y quedaría atrapado por el resto de las piezas. Así que única jugada después de H3, alfil por E2 y dama por E2. Así que Bent Larsen continúa con su alfil potente, aunque todavía no ha traído suficientes piezas para atacar al enroque. Por supuesto que lo hará. Caballo C5 se dirige a un punto extraordinario. Este caballo, si se instala en D3, fijaros cómo estaría. Ningún peón podría echarlo, estaría en una base de operaciones bien defendido, bien apuntalado, no existiría siquiera un alfil de casillas blancas para eliminarlo, y desde aquí podría acceder a cualquier parte del tablero. El único que podría eliminar a esa torre sería o haciendo un sacrificio de calidad, una pieza de mayor valor, o maniobrando muchísimo con este caballo para llegar a la casilla E1 o a la casilla F2 para cambiarlo. Fijaros que tendría que venirse a H1, de H1 a F2 para intentar cambiarlo si está molestando mucho. Así que caballo C5 aparentemente es una buena jugada, pero lo que hace Bent Larsen a partir de ahora es: bien, si te vas a instalar aquí, me da igual, te dejo, te alquilo esa habitación, pero yo me voy a otro sitio que me interesa más, y traslada todo el juego
al flanco de rey. Dama G4, fijaros, está trasladando el juego ahí. La amenaza es de mate directo, es decir, caballo de 3 no sirve ahora por jaque mate, porque estaría el alfil ahí. Así que primero evitan el mate, las negras, con G6, y nos estamos acercando casi al final, porque ahora fijaros, este peón que se movió en la apertura, Larsen, ¿verdad?, que siempre se mueve ese peón a F4, que está en las primeras jugadas y que parece que no va a hacer nada ahí, ahora es bastante útil casi siempre cuando atacamos al rey para seguir subiéndolo, apoyado por la torre, apoyado por el caballo, clavando a este peón. Es un peón que está destrozando ya al enroque negro. Así que una apertura muy interesante para que la empleéis en partida rápida, la Larsen, acompañado con F4, ataque al enroque y F5. Vamos a ver cómo transcurrió el final, porque es lo más interesante, cómo se desenvolvió todo, porque el caballo efectivamente entró en D3, y ¿sabéis lo que hizo Ben Larsen? Pues pasar absolutamente de esto. No miró ni al alfil ni a la torre, no miró esta parte del tablero, y continuó su ataque F por G6. Un remate espléndido el que va a haber. Evidentemente el caballo no puede tomar nada porque habría una descubierta y prácticamente sería mate, así que peón toma al peón de G6, y tenemos que intentar entrar aquí, pero todavía no está claro cómo, porque si intentamos, por ejemplo, con la dama entrar, el alfil nos lo impide. Si cogemos por algún otro camino para entrar, el caballo nos lo impide. Aparte que si entramos necesitaríamos la ayuda del alfil, y el alfil ahora mismo va a ser eliminado. ¿Cómo entraría Ben Larsen? Pues otra jugada brutal, interesante, derroche de imaginación, torre por F7. Aquí estamos a punto ya de dar mate, el rey negro tiene que tomar, y fijaros quién se suma ahora al ataque, torre F1, el alfil tiene que cubrir, porque cualquier otra jugada aquí no se puede, porque estaría ese alfil, no se puede ir a G8 porque sería mate, así que tiene que cubrirse con F6, y después de alfil por F6, las negras tienen que elegir entre perder su dama o dejar que el alfil la capture o haya una descubierta. Fijaros que aquí fue el momento en el que las negras decidieron abandonar la partida. ¿Cómo podría haber seguido? Imaginaros que prefieren ni perder la dama ni dejar que sea capturada, y la mueven a cualquier casilla, por ejemplo a C8, amenazando a la dama rival. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues una descubierta. Hubiéramos quitado este alfil dando jaque, y habría pues no sé, muchas casillas interesantes para hacerlo. Quizás, por ejemplo, incluso alfil D4 jaque, el rey no podría venir aquí, y si se va aquí, dama por G6, la torre, la dama, y en H8 no puede, así que jaque mate. Y si huye por E7, pues entonces se le sumaría la dama por G5, la torre por F7, no podría cubrirse porque hay mate con dama. Efectivamente las negras estaban pilladas por todos lados, y lo que hicieron, en lugar de prolongar la agonía, prefirieron darle la mano a su rival y aceptar que en este caso Ben Larsen había sido muy superior. Bien, pues esta ha sido la partida de Ben Larsen, que se jugó en Hastings en 1972, toda una época histórica, cuando estaba Bobby Fischer en todo su apogeo. Pero ahí estaba, este jugador de segunda fila, por así decirlo, pero que hacía partidas tan interesantes como esta. Lo básico, lo que me gustaría que hoy os quedarais con esta partida que hemos visto, ha sido la apertura. La apertura Larsen la podéis emplear, hoy en día es muy común, se hace, no a nivel de los mejores jugadores del mundo, pero sí a nivel de torneo, y podéis ganar a gente muy fuerte, jugadores de gran nivel, con esta apertura. Fijaros, B3, alfil B2, y prolongando el peón de F4 que subía al final para rematar al enroque negro. Podéis practicarlo en vuestras partidas por internet, con compañeros, partidas de café, y veréis como cada día os va gustando más esta apertura que inventó este gran jugador al que estamos analizando hoy, Ben Larsen. Os espero mañana.
Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!